con mucho frío. Que teníamos que haber dicho que él iba a cantar, pero él no va a cantar. Él va a explicarnos muchas cosas en el día de hoy. Bienvenido Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS. Vamos a hablar primero de los aumentos de los salarios. Como ustedes quieran, continúan siendo pírricos en este país, a pesar de que se han reajustado algunos en los últimos años. Y encontramos las posiciones, o sea, todo el mundo está a favor de que se aumenten los salarios, pero por ejemplo, tuvimos aquí el otro día al presidente de la Asociación de los Industriales de Herrera y él decía que si se aumentan los salarios, eso va a repercutir en el costo final de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces, no se va a combatir la inflación con eso. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a ese argumento que tienen algunos sectores de las MIPYMES, que son las más Ellos dicen afectadas? que no aumentan, Luis Miguel. Mira, no aguantamos un aumento salarial, otro aumento a menos de un año. O que lo subsidien, decían algunos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Un saludo a María Cela, quien seguro nos está viendo desde Capadocia, en este momento. No tenía ese detalle. Primero, lo segundo, decirle que me siento muy contento porque me siento como en familia, con mi hermana y mi prima. Sí, es verdad, somos primos de sangre. Y bien, yo no te voy a contestar porque te tengo que respetar, pero bien. Llevamos 3 días, señores. Yo le llevo 3 días, pero él dice que no. No, yo no he dicho nada. Okay. Como usted diga, hay que respetar a los mayores. Pues sí, entonces, respecto del tema, miren, si algo ha demostrado este gobierno ha sido que no es un gobierno que busca la imposición, sino que busca la construcción de consensos. Ahora, el tema salarial que usted me pregunta, no podemos estar pensando de manera limitada. ¿Qué quiero yo decir con esto? Históricamente se ha estado revisando salarios, generalmente han sido ajustes. En el caso de esta gestión hemos hecho aumentos, no solamente ajustes, hace un sino año, más aumentos. o menos, sí, es el último. Bueno, hace más de un año el primero, pero han sido 16. Y cuando digo aumentos, en algunos casos los más altos de la historia. Y de manera proporcional, en la media, el promedio también más alto o de los más altos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que tenemos que construir un pacto por un salario digno, que nos permita tomar medidas ahora, mañana y después, para dejar atrás los salarios bajos que empujan, por un lado, hacia la informalidad, pero también hace que las prestaciones de la seguridad social no necesariamente tengan los niveles que deseamos como ciudadanos. Pero, señores, en el día de hoy, ningún salario mínimo, no estoy hablando del salario promedio, porque el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de establecer el salario promedio, sino el mínimo. Ningún salario mínimo cubre la canasta básica familiar. Ni el del primer quintil. Correctamente, ni siquiera el del primer quintil, que se encontraba hace un año en cerca de 23,000 pesos, se llegó muy cerca, a 21, pero ya se encuentra en cerca de 25, 25 y pico. Entonces, lo que nosotros queremos lograr y proponemos es la construcción de un pacto por salario digno y trabajo decente, en donde de manera constante se puedan producir mejoras salariales con el debido cuidado de que no sea un factor inflacionario, como decía uno de los invitados, pero eso se hace a medida que se va haciendo planificadamente y por pasos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que permita una simplificación del tejido de las diferenciaciones de salarios, porque ya hoy en día existen 17 salarios mínimos, existían 16, más domésticas 17. Tenemos que identificar la razón de ser de alguno de ellos y simplificarnos. Entonces, ¿qué quiero yo señalar con todo esto? Esa propuesta, estamos en un proceso de revisión, dialogando con los sectores, revisando cuáles han sido los efectos del llamado del sector de los empleadores, si ha habido realmente ajustes voluntarios y en qué niveles, o si no los ha habido y en qué niveles. Entonces producir eso. ¿Tú te refieres al llamado del CONEP? Exactamente. Que se hizo solicitándole a los empleadores que hicieran un aumento. De manera voluntaria y optativa. De manera voluntaria y en todos los niveles, no solamente el mínimo. Pero la queja, y todos queremos aumentos salariales. Hay gente que dice, ¿por qué en el sector público no lo aumentan igual? ¿Por qué no se hace una revisión? ¿El Ministerio de Trabajo es el responsable de eso? No. No lo es. Entonces, es bueno que lo explique de por qué no se hace ese reajuste, porque ya están preguntando. Como decía, muchísimas gracias, querida Faride. El Ministerio de Trabajo tiene la competencia de la revisión de las relaciones laborales en el sector privado. Aquellas relaciones laborales que se rigen con el Código de Trabajo. Correcto. El sector público, salvo pocas excepciones,
no se rige por las normas del Código de Trabajo y consecuentemente los salarios aplicables al sector público los define el Ministerio de Administración Pública en combinación con el Ministerio de Hacienda. Las quejas han sido de los sectores de microempresas. Ellos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que ampliar el tema de los salarios si tenemos costos, si venimos también de una pandemia, si hemos asumido realmente un sacrificio? Y no pasa lo mismo, por ejemplo, con las zonas francas que tienen todas las exenciones, o que pasa, por ejemplo, con los grandes empresarios, porque eso nos exige lo mismo. Entonces, en esas conversaciones... No se exige lo mismo. En esas conversaciones, ¿ustedes qué han hablado? ¿Qué han avanzado? No se exige lo mismo, porque el salario que paga un microempresario no es el mismo, claro. Tiene 4 niveles. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y consecuentemente, en diferentes proporciones se han hecho los ajustes. Lo que se hicieron el año pasado, los aumentos que se hicieron en el año pasado, no fue el mismo. Por ejemplo, el año pasado para la empresa mediana se aumentó en más de un 60% el aumento. Sí. Para las micro no llegó ni a un 14%. Al final... Pero la proporción es... Claro. Ahora, es importante lo siguiente. La chiquita y la mediana. El 74% de los trabajadores privados formales están en empresas grandes y medianas. Es decir, las 3/4 partes. El resto se encuentra distribuido entre empresas medianas y micro. Lo que sucede es que hay más empresas pequeñas y microempresas que medianas y grandes, pero hay una proporción inversa. No sé si me doy a entender. Pero ahí, ¿cuál es la proporción inversa? La proporción inversa es que a pesar de que existen más empresas pequeñas y microempresas, exacto, la cantidad de trabajadores que trabajan en todas ellas es menor que la sumatoria de los trabajadores que trabajan en las medianas y en las grandes. Hay que decir, porque en República Dominicana... 74%, repito, de las empresas grandes y medianas cubren, perdón, el 74% de los trabajadores privados están en grandes y medianas empresas. Porque también tenemos más del 50% de la población en el sector informal. Y ese es el otro gran problema y desafío que tenemos en materia de seguridad social, donde a veces nos fijamos mucho en estos temas y en la protección y las garantías, pero poco pensamos en aquellos que están fuera de la formalidad y que no cotizan para el sistema. Entonces, aquí hay 2 puntos. Ustedes, como Consejo Nacional de Seguridad Social, acaban de hacer algo importante, que es con el tema del copago y con el tema de las coberturas de las ARS. Explícanos brevemente de qué va eso, para que después hablamos de qué van a hacer ustedes con el sector informal, si se lo han planteado, si está en las discusiones, porque vemos que hay un proyecto que se está trabajando desde el Poder Ejecutivo y en el CES, y hay otro proyecto que lo está trabajando el Congreso. Parece como que tenemos 2 cabezas trabajando lo mismo y que no están alineados. Comencemos por el CNS. Con muchísimo gusto. Lo primero es recordar que la seguridad social contempla esencialmente 3 o 4 grandes áreas. Salud, subsidios, riesgos laborales y pensiones. En prácticamente todos los escenarios, especialmente en salud y pensiones, esta gestión ha hecho importantes avances. El año pasado logramos incluir nuevas coberturas de salud de la seguridad social, como fueron la reconstrucción mamaria por causa de cáncer, la mastectomía profiláctica de manera preventiva por riesgo de cáncer, análisis de BRCA1 y BRCA2. Ninguno de esas coberturas se encontraban con la inclusión de la seguridad social. Lo logramos con pacto tripartito y demás miembros. Pero también el año pasado logramos... La reivindicación justa, sí. También el año pasado logramos la cobertura integral de la atención renal. No estaba cubierto la extirpación del riñón del donante, aunque sí la inclusión del mismo en el receptor, ni la atención previa y posterior, ya eso está incluido. Logramos todo eso, además de las mejoras de los honorarios médicos el año pasado. Este año, en ese mismo sentido de salud, hace apenas algunas pocas semanas, hemos logrado también mayores coberturas, adicionales a las ya mencionadas. Artritis reumatoide, por ejemplo. Mejores coberturas de topes en algunas coberturas de medicamentos de alto costo, incluyénlas al sistema de seguridad social. Correcto, enfermedades catastróficas, que son las que en alto costo. En algunos casos de 1 pasó a 2 millones la cobertura, entre otras cosas. Y en atención a la importancia del afiliado, se trabajó para reducir el gasto de bolsillo. Exactamente. Porque al final tenemos que también ver eso, no solamente los intereses legítimos de los diferentes actores, sino tal vez el interés más importante, que es del afiliado.
Antes el tope era de 2 salarios mínimos. Se redujo a un solo salario mínimo como copago en una cantidad importante de procedimientos y de acciones. Eso fue en salud. Pero ¿qué hemos hecho y qué se sigue haciendo en otros ámbitos? Por ejemplo, en pensiones. Hace apenas 2 meses logramos aprobar en el Consejo Nacional de la Seguridad Social el retiro anticipado por ingreso tardío de más de 7.500 millones de pesos de las cuentas que manejan las AFPs a los afiliados, que implica que más de 28.000 familias dominicanas van a poder acceder, o desde hace más de 2 meses, han comenzado a poder acceder a esos recursos. Pero porque cuando entró en vigencia, y es bueno explicárselo a las personas, porque dicen, ay, ¿cómo yo sé que ingresé tardío? Claro. Expliquémosle que cuando entró en vigencia... Eso es un poco más técnico, pero con muchísimo gusto. Pero claro, cuando entró en vigencia, en el 2003, la ley establece 45 años o más se considera ingreso tardío. Porque en 15 años, como la fecha de pensión por jubilación es a los 60, no es posible cotizar la cantidad necesaria. O sea, que si usted tenía 50 años en el 2003... Lo que usted cotizara en esos 10 años, de 50 a 60 años, cuando cumpliera, iba a poder tener un retiro anticipado. O un programa que usted llegara. Lo que logramos hacer fue identificar que una interpretación más laxa de la ley para tomar en cuenta una cantidad de personas, 28.000 y pico de personas, que estaban en el borde, cerca de los 45 aniversarios de su nacimiento, pero con lo que se llama 45 años de edad actuarial al próximo cumpleaños, que básicamente... En el mismo año cumplía 45, por ejemplo. Y un poquito más atrás. Entonces, eso es lo que logramos. Y eso fue hace 2 meses. Pero el año pasado también en pensiones, ¿qué logramos? Logramos que las personas que tuvieran el interés de rescatar los fondos que su familiar fallecido tenía acumulados allí, no tenía que, o ya no tendrá que, reclamar o presentar una cantidad de temas impositivos. Posteriormente, el Congreso de la República, esa resolución la fortaleció mucho más y la convirtió en ley. Pero eso lo hemos ido haciendo en una cantidad de reivindicaciones que, como ustedes saben, requiere el concurso del gobierno, de los trabajadores, de todos. Y de los empleadores. Antes teníamos un gobierno un poquito más tímido en estas áreas y decíamos, ¿por qué no se logran las cosas? Porque el gobierno no intervenía tanto para lograr ese consenso. Así es. Pero yo, hablando de consensos, tengo que preguntar qué vamos a hacer con la ley de seguridad social, que sabemos que hay una voluntad política expresa de reformar, y es lo que toca después de 20 años de haber aprobado un sistema nuevo, revisar los desafíos que tenemos, en qué nos quedamos atrás, si vamos a seguir con el régimen contributivo subsidiado, que apenas ahora para algo, que son las domésticas, vamos a hablar de eso, se está implementando, pero en 20 años no lo habíamos arrancado. Así es. Que ustedes no están organizados, porque en el Congreso está trabajando una ley, pero en el CES se está trabajando otra. ¿Dónde está la mesa de discusión donde todos los actores legítimos están participando para darle una solución al pueblo? En todas las mesas hay participación. El gobierno central llamó al diálogo y se está desarrollando. La próxima sesión es justamente esta semana, se produce de manera constante y hemos ido avanzando. Y concomitantemente, efectivamente, el Poder Legislativo está también haciendo lo que le corresponde. Tenemos que sentarnos y eso se cumplirá cuando ambas partes tengamos algún producto inicial de borrador de propuestas y maridarlas. Se van a sentar para poder Pero ver. en el caso de la mesa del CES que nos toca codirigir, están trabajadores, empleadores, sector social y obviamente sector gobierno y la ciudadanía, porque recuerden que el gobierno estableció toda una plataforma para recibir propuestas de la ciudadanía y todas, absolutamente todas, se están tomando en cuenta, se están discutiendo. Pero como tú señalas, Faride, es una ley que hay que mejorar en 2 vertientes. En la aplicación, como hemos comenzado a mencionar en este momento, y reformas también, que significan mejoras para los afiliados, con una responsabilidad de hacer lo que se debe hacer, pero sin llevarse de los cantos de sirena que no necesariamente tienen a veces los mejores intereses. Pero estamos de acuerdo que el sistema de pensiones hay que revisarlo. La ley completa, incluyendo pensiones. El sistema de capitalización individual, que hay que plantearse nuevas alternativas, que no sea solo ese. Eso es una posibilidad, todo eso hay que discutirlo, sea una combinación de ambas, o sea una determinación más
detallada de cuál es el destino y cómo es la forma de capitalizar. Y la garantía que tenga la gente. Correctamente. Esperamos que de aquí al 2024 se haya reformado esa ley porque tenemos décadas de discusión, al igual que las décadas de discusión. Antes de esa ley, perdón, antes de esa ley, ¿ustedes saben cuánto el porcentaje de la población de dominicana tenía acceso a pensiones? ¿Cuánto? Menos del 11%. ¿Por qué? No, se reformamos. Porque el sistema, Instituto Dominicano de Seguridad Social, y si usted no trabajaba en algunas instituciones públicas o en pocas instituciones privadas, no tenía. Y venimos trabajando con esas. Es importante saber eso. Que hemos avanzado. Porque la prima no conoce esa historia. Pero hemos avanzado, Luis ¿hemos Miguel. resuelto todo el problema? No, hemos avanzado, que seguir avanzando por eso con el dije, propósito, después de 20 años de arrancado el sistema, que logró cambiar muchas cosas, realmente lo del SENASA ha sido una de las conquistas más grandes que se han tenido. Ha mostrado otras que es una herencia. Hay otras que hay que modificar después de 20 años. Esa es la realidad y tenemos que sentarnos en una mesa los mismos actores de nuevo uno de los elementos y flexibilizar. Que estamos buscando cómo materializar ahí mismo es la materialización del seguro de desempleo. El seguro de desempleo la ley lo señala en el artículo 50, la ley, pero no se ha podido materializar. Por eso, el diálogo de la reforma de la seguridad social se está llevando a cabo al mismo tiempo que estamos llevando a cabo el diálogo de reforma del Código Laboral. Hablemos del salario 17, o el que se reformó, que es el de las domésticas, que también trajo muchísima controversia, porque algunos decían que entonces iban a despedir a sus domésticas porque no se iban a meter en eso. Ustedes están desarrollando este plan piloto que trata además de incluirlas en la seguridad social y que tengan todos sus seguros de salud cubiertos, etcétera. Pero se dijo que había una ventanilla donde iba a ser muy fácil uno registrar a su empleado o las mismas, no sé cómo funcionaría si las mismas empleadas se registran. ¿Cuándo va a empezar a funcionar esto o si ya está funcionando? Miren, ¿y cuántas personas hay? Cuando se dio a conocer las resoluciones que dieron la posibilidad de formalizar el trabajo doméstico, que son 3 resoluciones. La resolución regulatoria del Ministerio de Trabajo, la resolución salarial del Comité Nacional de Salarios y la resolución de Seguridad Social del Consejo Nacional de Seguridad Social. Las 3 se hicieron de manera concomitante y las 3 señalan un plazo para comenzar su aplicación de 3 meses. ¿Por qué? Es decir, en este momento todavía no ha comenzado su aplicación porque estamos avanzando en la materialización de la facilidad tecnológica para el registro simplificado de la seguridad social. Y también en las próximas semanas, Dios mediante, debe comenzar a salir toda una campaña de educación para los trabajadores, para los empleadores, para entrar en detalles de cuál sería el proceso de registro, pero también cuál es la ventaja, no solamente para los trabajadores, principalmente mujeres, más de 140,000 personas, que por cierto representan el segundo sector de la economía dominicana con mayor presencia de mujeres. No, eso ha sido una de las mejores noticias que ustedes nos han traído. Esta inclusión, pero de verdad, una conquista. Después de comercio y servicios, trabajo doméstico es el sector que más mujeres... Pero ¿cómo va el proceso, Luis Miguel? 3 meses se dieron para eso. Porque me están haciendo señas ya. No, pero que coja. Me están haciendo señas. No lo van a contar, Farid. Y le están haciendo preguntas a ustedes en las redes sociales. Quiero hacer la respuesta. Sí. La querida Farid Medina. ¿Cómo va el proceso? Como reitero, hemos ido avanzando para poder tener la ciudadanía y la facilidad. El objetivo es que se pueda introducir sencillamente, llenar un formulario, si se quiere presencial, pero si no se quiere presencial, se deberá poder hacer a distancia con la información y entonces hacerlo, decía, con una campaña de comunicación. Claro. Porque ese proceso detallado se va a dar a conocer con todos los detallitos. Pero también creo que es importante, y este espacio yo quiero que tengo que aprovecharlo para eso también, para informar un poco de por qué también para los empleadores de trabajo doméstico es importante y positivo. Claro. Porque por apenas 570 pesos al mes, cuando un empleado doméstico o una empleada doméstica tenga una necesidad de licencia de maternidad, por ejemplo, va a recibir el subsidio de maternidad y lactancia y enfermedad común. Esto le va a permitir al empleador no tener que pagar 2 veces. Correcto. Va a poder subsidiar esa licencia y en el interín contratar a otra persona, por ejemplo. Y otro efecto. Y la protección social que va a tener, que no la va a tener que cargar el trabajador como el empleador, que casi siempre tiene que hacerlo. Y de manera concreta, por ejemplo, con accidentes laborales. Claro. Incluyendo accidentes de trayecto. Totalmente. Usted va hacia el trabajo o regresa del trabajo, tiene un accidente. También accidentes laborales. Eso tendría cobertura total. Señor ministro de CAMS, antes de despedir, lo que me están haciendo señas,
Pero la señal es que lo prolongue. La cobertura de la salud mental. Me preguntan aquí que si hoy ustedes... Día Mundial de la Salud Mental, con tantos problemas y tan pocos psiquiatras que tenemos en este país. Mire, eso es un tema muy importante. Claro. Justamente la semana pasada se llevó a cabo el Congreso de Seguridad de Salud en el Trabajo, organizado por IDOPRIL, que tenemos el honor de participar. Sí. Y eso es, hay que entender no solamente el mal, sino el origen. A medida que las competencias nacionales e internacionales de las empresas se ha ido profundizando, se requiere mayor productividad del trabajador. Sí. Y con el desarrollo de la tecnología de la información, si hay conectividad 24/7. Pero se ha planteado la cobertura de la salud mental en el CNCS. Permítame. No solamente sí, sino también de riesgos laborales de salud psicosocial. Excelente. Porque ahí que voy. Porque el estrés de no poder diferenciar la vida laboral y la vida familiar también ha acrecentado los problemas de salud psicosocial. Entonces, no solamente estamos viendo eso, sino también poderlo incluir en las coberturas de riesgos laborales por salud psicosocial. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo yo voy a poder ir con mi seguro, que es lo que la gente quiere saber, a un médico, a un psiquiatra o a un psicólogo y no voy a tener que pagar 4,000 o 5,000 pesos de consulta? Bueno, un primer paso lo acabamos de dar con la reducción del copago. Hay algunos elementos que están cubiertos ya de salud mental. Lo que pasa es que ese tipo de atención no es una atención de medicamentos, sino una atención de tiempo. Y generalmente, y estos son los médicos que me lo explican, y generalmente... Pero tenemos una ARS que lo está cubriendo, ministro, ya. Claro. Una sola. Y entonces eso significa, es un tema comercial, pero hay varias. Lo que pasa es que en diferentes modalidades. Eso significa el costo mayor. Pero en definitiva, que lo que quiero señalar respecto a esa pregunta es que es un tema no solamente por ser hoy el día que es, sino también desde que se inició la gestión, que recuerden que fue en medio de pandemia, y los efectos en la salud y la seguridad en el trabajo por la pandemia se comienzan a ver hoy cada día más. Y eso es algo que tenemos justamente en carpeta. Bueno, pues queremos que salga de carpeta pronto, ministro, eso también, ya que están haciendo tantos cambios, que incluya la salud mental, que es muy importante, la cobertura. Estamos seguros que vamos a trabajar juntos en la conformación de consensos con todos los actores. Yo quiero eso, yo quiero la reforma de la seguridad social y quiero todo eso, porque llegó el momento de que nosotros lo revisemos y nos sentemos, pero de verdad me siento muy contenta por el trabajo que ustedes vienen desarrollando y lograr esas reivindicaciones como la de las domésticas que tenían tantos años. Y lo más importante que él dijo, creo, en ese sentido, es educar al empleado, porque si el empleado no conoce sus derechos, tampoco puede exigir nada. Es así. Y esas son las campañas que el gobierno debe siempre gastar en educación a la ciudadanía, de saber cuáles son sus derechos, cómo se pagan los impuestos, cuál es su obligación, su deber ciudadano, la vacunación, que tenemos que vacunarnos, todas esas cosas educativas que nos ayudan a prevenir más que lamentar. Y esa es la verdadera cobertura de salud, la prevención. Gracias, ministro Luis Miguel de Camps, por estar con nosotros. Si no lo cortamos, señores, sigue el programa entero. No nos van a cortar, porque cuando regresemos... Si no cortamos a Luis Miguel, sí. Pero no nos pueden cortar, porque cuando regresemos tenemos a dos jóvenes que tal vez hayan encontrado la respuesta para hacerle frente al sargazo. Ellos han creado una planta para biogás con sargazo. Cuando regresemos, quédense ahí. Nos llena de orgullo y alegría trabajar a diario y trascender límites.